Gustavo quería decir algo, la verdad es que no lo sé. Pero si no, No, arranca. simplemente no necesita presentación, Alexis. Eh, Queremos darle las gracias, agradecer a Ceresbi por la plataforma y a la gente que está presenciando la charla. Es un esfuerzo que está realizando Somos Cerveceros. Y bueno, esperamos que esto salga bonito y bueno, adelante. Vamos con la California Common y con Alexis. Bueno, vamos a arrancar entonces. Eh, entonces, el estilo que nos toca hoy es California Common. California Common, ¿qué podemos decir del estilo? Básicamente hay una cerveza que es prácticamente la que llevó este estilo durante años eh, y que la viene elaborando en Estados Unidos hace muchísimo tiempo, que es la Anchor Steam. Eh, de hecho, este estilo se lo conoce o se lo conocía originalmente. Se me fue la cámara. Ahí está. Se lo conocía originalmente como Steam, eran las Steam Beers. Lo que pasa es que el nombre Steam es una marca registrada de Anchor y no se puede usar. Por eso es que el estilo se llama California Common. Eh, Vamos a pasar. Bueno, acá están un poco las estadísticas vitales del estilo. Yo voy a contar un poquito la historia. Básicamente es un estilo que se empezó a elaborar a principios del siglo XIX, allá por el 1850. En esa época la cerveza se empezó a elaborar en San Francisco. Esa era una época donde estaba en pleno crecimiento esa región de California, en Estados Unidos, porque bueno, habían encontrado oro y había mucha migración y bueno, entre los inmigrantes alemanes que estaban acostumbrados a tomar cervezas lagers en Alemania, empezaron a elaborar este estilo con el problema que tenían en California de que no tenían los sótanos que tenían en Alemania y la región es un poco más calurosa. El lugar donde más cervecerías había que hacían este estilo era en San Francisco, eh, y usaban una fermentación lager, pero lo que se llama una fermentación híbrida. O sea, es una fermentación lager a temperaturas más cercanas a una ale. Eh, la Anchor Steam, que es esta cerveza que les decía anteriormente, que es prácticamente hoy en día una de las pocas o la única cerveza acá en Argentina seguro es la única cerveza que se consigue de este estilo. En Estados Unidos hay muy pocas y la Anchor es la número uno, digamos. La Anchor Steam. Eh, Esa cerveza se empezó a elaborar a fines del siglo XIX y obviamente que ha cambiado muchísimo desde esa época. No, la cerveza que hoy, hoy tomamos, perdón, no es la misma. En esa época ellos fermentaban estas cervezas, los alemanes, los migrantes alemanes, inmigrantes alemanes en Estados Unidos, fermentaban esta cerveza en lo que ellos le llaman cool ships. El cool ship básicamente eh, es un recipiente horizontal donde la cerveza eran de madera y donde la cerveza tenía una superficie de contacto con el aire muy grande, y esto lo hacían a propósito para que la cerveza se enfríe. En la región de San Francisco eh, durante la noche suele refrescar, entonces esto también tiene un poco que ver con el nombre del estilo, porque se dice que muchas cervecerías como fermentaban en estos cool ships al aire libre, durante la noche se veía que salía vapor de estos fermentadores abiertos, y bueno, dicen que es una de las razones del nombre. Eh, Tradicionalmente también se usaba la técnica del Krausening para carbonatar, que para el que no la conoce, está bueno comentar. Consta en sacar
de un mosto que está fermentando. A ver, una vez que tenemos nuestra cerveza lista, sacamos de otro mosto que está fermentando un poquito de ese mosto y se lo agregamos a la cerveza que tenemos terminada para embotellarla. Y de esa forma, ese mosto que todavía está fermentando, con esas azúcares y esa levadura que tiene fermentando, va a seguir fermentando dentro de la botella y va a generar la carbonatación. Es como agregar azúcar, solamente que es con mosto. Se llama Krausen esa técnica, hoy en día ya no se usa más. Eh, Anchor no es la técnica que usa, pero bueno, tiene que ver con la historia. Eh, y hay algo importante que históricamente el lúpulo que se usó en esta cerveza está muy, eh, ¿cómo decirlo? Es prácticamente uno solo, es el Northern Brewer. No quiere decir que la cerveza no se pueda hacer con otros lúpulos, pero está muy aparentado el Northern Brewer con este estilo de cerveza. Y las estadísticas vitales, ahí como vemos, tenemos básicamente una birra de densidad estándar, 1048-1054. No es una birra fuerte, no es una cerveza fuerte. Tiene un cuerpo medio, 1011, 1014 densidad final, SRM 10 a 14. Esto vendría a ser entre ámbar, color ámbar y un color cobrizo. Es una cerveza roja. El alcohol va a estar alrededor del 5%. Y los IBUs, un tema interesante, esta es una cerveza lupulada con técnicas tradicionales, pero es una cerveza lupulada, donde no se va a sentir el lúpulo en su máxima expresión o con mucha intensidad. Pero como ven en los IBUs, 30 a 45 es un amargor, prácticamente el amargor de una APA, es un amargor que se va a sentir. Eh, Vamos a hablar un poquito del agua. El agua, lo importante, esto, voy a hablar un poquito de cosas generales que tienen que ver con todos los estilos, no solo con este estilo. El agua tiene que ser declorada. Si vivimos en una región donde recibimos agua de algún proveedor de agua, hay que declorarla. Tiene que ser inolora, incolora, insípida, como ya sabemos. Hay que probarla, es importante probarla el agua, sentir que no tenga ningún sabor raro, porque cualquier sabor raro que pueda llegar a tener el agua va a ir a nuestra cerveza. Lo que más nos importa del agua, esto no es por este estilo, es para todas las cervezas, es tener un nivel de calcio por arriba de 50 partes por millón. Eso es lo más importante del agua. Y en cuanto a lo que son las sales de sabor, que son los cloruros y los sulfatos más que nada, junto con el sodio, yo iría por un perfil de agua más bien tirando a los cloruros, no tanto a los sulfatos, porque vamos a ir a un nivel de IBUs bastante alto, vamos a ir entre 30 y 45, y si agregamos muchos sulfatos se va a notar un amargor feo, de mala calidad, o demasiado punzante que no le queda bien a este estilo. Eh, a ver, si bien el estilo es lupulado, la realidad es que las maltas cumplen un papel fundamental. Ahora vamos a hablar de las maltas. Eh, por eso es que yo no jugaría tanto con los sulfatos. Sí, podemos usar un poquito de sulfato de calcio si tenemos un agua que no tiene nada de sulfato. Pero jugaría más con los cloruros y se puede usar algo de sodio, especialmente si tenemos un agua demasiado blanda y tenemos que subir bicarbonatos. Esto creo que solamente le va a pasar al que tenga agua de ósmosis. En general, en cualquier fuente de agua natural o por cualquier proveedor de agua nos va a dar los bicarbonatos necesarios como para hacer una cerveza roja más que suficientes para tener el pH controlado.
El pH, esto es algo súper importante en todas las birras, no solo en esta. Yo siempre digo, en todas las charlas que doy, el pH es el factor fundamental para que la cerveza salga buena. Es clave, digamos. Si uno no maneja bien el pH o no lo controla bien o se le dispara, eh, seguramente la cerveza va a tener algún problema o la va a sufrir por algún lado. pH de macerado, importante estar entre 5.2 y 5.4. Puede estar un poquito más alto, 5.5. No hay que tratar de pasarse de los 5.6. Eh, para lavar es importante mantener siempre un pH abajo de 5.6. Y esto por ahí requiera, si tenemos agua con mucha alcalinidad o con cierta alcalinidad, va a requerir usar ácido en el agua de lavado. Porque cualquier alcalinidad que tenga el agua, mientras que nosotros estamos lavando, esa alcalinidad se va a traducir en un aumento de pH del mosto que nosotros estamos transfiriendo del macerador al hervidor. Entonces es importante para lavar, conviene usar un agua con la alcalinidad matada, sin alcalinidad. Y principio de hervor deberíamos estar en 5.3, 5.35 para que el final del hervor llegue al pH que nosotros buscamos, que es 5.2. Eso sería lo correcto. Si logramos esta progresión en los pHs, que como verán, si uno arranca con un macerado de 5.3, ponele 5.4, que sería algo lógico, y lo mantiene durante el lavado y llegamos a ese pH al principio del hervor, no tenemos que hacer mucho más que eso. En principio de hervor, durante el hervor, digo, va a bajar algún puntito más y va a quedar cerca de 5.2, que es lo que buscamos. Vamos a hablar un poquito de las maltas. A ver, es una cerveza maltosa. Los sabores más característicos son sabores a caramelo o sabores a tostados, pero no tostados de maltas negras. Si bien más bien un tostado de alguna malta que tenga, por ejemplo, la Biscuit. Se suele usar Biscuit en este estilo. Los caramelo 40, 45 son los más comunes en este estilo, son las maltas más usadas en este estilo, como maltas especiales, digo. Yo acá no lo agregué, me parece, ¿no? No lo veo. Ah, sí, lo puse un poco más abajo. De malta base, Pale Ale. Si podemos conseguir Pale Ale, mejor. Si no, alguna Pilsen con alguna combinación de Múnich, para darle un poquito más de maltosidad o de gusto más a grano a la Pilsen. Pero si no, acá en Argentina ahora se consigue, muchos están comprando, de hecho ya se formó casi como un monopolio Cargill, y Cargill vende bases hechas al mismo precio casi, hechas en Argentina, la Pilsen como la Pale Ale, así que ya podemos comprar Pale Ale en Argentina a precio de malta base. Decía que es una cerveza maltosa, las maltas especiales más usadas son las caramelo 40, caramelo 45. Se suele usar algo de biscuit, algunos usan, porque el estilo lo permite, el estilo permite algún sabor a malta tostada. Y como decía antes, el cuerpo de la cerveza es un cuerpo medio, y bueno, y con esto del cuerpo medio, tenemos que tratar de jugar con los diferentes factores que influyen en el cuerpo para lograr la densidad final que nosotros buscamos. Acá hay un montón de cosas y cada cervecero tiene también su forma y sus métodos. ¿Por qué? Porque no es lo mismo hacer una cerveza en un equipo de homebrewer que en otro, que en un equipo grande. El, la generación de dextrinas, que son las azúcares no fermentables, pueden tener alguna diferencia en las temperaturas y en el equipo, en cuanto el equipo
mantiene la temperatura, el macerador, digo, mantiene la temperatura a lo largo del macerado, si no la mantiene, eh, algunos tienen ERMS y pueden hacer maceraciones escalando temperaturas, otros hacen infusiones simples. Cada uno conoce su equipo, cada uno sabe cómo tiene que macerar. Y bueno, y esto es también otro de los factores fundamentales, es la levadura, que ya vamos a hablar de la levadura, pero bueno, la levadura, en general las levaduras lager son bastante atenuantes. eh, Esto lo tenemos que tener en cuenta. No es una levadura inglesa, que vamos a tener alguna por ahí atenuación baja y necesitamos quizás compensarla con un macerado a baja temperatura. Estos son levaduras lager, que generalmente no tienen problema de atenuación. Eh, y bueno, nada, tenemos que tratar de jugar para lograr un cuerpo medio. A ver, llegar a una 1012, 1013 estaría bastante bien, 1014 estaría bastante bien en esta cerveza. De ninguna forma tendríamos que estar abajo de 1010. Ya se sentiría seca, aguada, no va para este estilo. Eh, Rango de los caramelos, veo que preguntan y no lo dije. Los caramelos 45, 40, 45, se pueden llegar, en realidad yo no lo puse acá, pero se pueden usar hasta caramelos 60. El caramelo 60 da ese gusto a caramelo, caramelo, cuando hacemos caramelo para el flan, por ejemplo, ese gusto a caramelo un poquito tostado. eh, que iría perfecto también en este estilo. El caramelo 45 tiene un gusto intenso a caramelo, pero es un poquito más, no tan tostado, un poquito más suave. ¿Y en qué rango? Se puede jugar en un 5%, yo pondría entre un 5, un 6, un 7% de una malta de estas, de caramelo, y reforzaría con alguna biscuit. Un 5% más, 7% más de biscuit, creo que iría bien. Eh, y temperatura de almacenado, que veo que preguntan, un poco lo que yo propongo, lo que yo decía, era que es importante conocer el equipo. Pues muchas veces hay equipos digo, y el equipo de cocción, ¿no? El equipo que cada uno tenga. Eh, y también hay que, viste, no todos los termómetros están bien calibrados. La mayoría de los termómetros que los homebrewer usamos son los bimetálicos. eh, y generalmente requieren una calibración, muchos no lo saben. Quizás ponen. Hay gente que tiene problemas, me dice, estoy macerando siempre a 67 y las birras me atenúan a bajo de 1010. ¿Qué puede estar pasando? Y hay que ver esos 67, si son 67, hay que ver el tiempo también, hay muchos factores que influyen. Eh, si vos empastás a 67, tenés un problema en el termómetro, que en realidad son 65, y encima durante la maceración te cae 3 grados y se va a 62, ya no es 67 eso. Entonces, también con la experiencia de cada uno usar su equipo, conoce las densidades finales que logra. Si yo digo, yo siempre hago esto, pongo estas maltas especiales y logro 1014, y bueno, hay que tratar de seguir haciendo eso en el caso de esta birra. Las maltas especiales van a dar algunas dextrinas, algunos azúcares fermentables, que nos van a ayudar a lograr un poquito más de cuerpo en esta cerveza. Melanoidina iría muy bien. Ahí veo que Fede pregunta. Melanoidina también iría bien. Ojo con la melanoidina porque da un sabor fuerte, dice un sabor dulce, intenso. eh, Va muy bien, da mucho sabor a malta, mucho sabor a grano, dulce. Eh, Viene bien la melanoidina y ese dulzor que nos da para un poco contrastar el alto amargor que tiene esta cerveza. eh, y para reducirlo un poco la intensidad de ese amargor. Así que está bueno usar melanoidina. Lo que pasa que la melanoidina, como decía, no hay que pasarse. Yo no usaría mucho más del 3%. eh, pero depende cómo jugamos con los caramelos también. Porque si vamos a ir bajo con los caramelos, bueno,
melanoidina podemos ir un poquito más alto. Eso también va a depender en los gustos, el estilo lo permite. Y la densidad final sería 1012, sí, una densidad de 1012 estaría bien, 1013 también, 1014 también, yo iría por eso, entre 1012 y 1014. Los porcentajes de los caramelos recién lo hablé un poquito. Las caramelos 40-45 a 60, iría entre un 5 y un 7%. Malta Biscuit lo mismo, y melanoidina hasta un 3% con esta composición de maltas iría muy bien. Estamos ya haciendo una receta que podría funcionar muy bien esa receta, la verdad. Eh, Vamos a avanzar un poco. Vamos a hablar un poquito del lúpulo. Múnich, Fede pregunta a Múnich, hablando todavía de las maltas. La Múnich sí, iría bien, la Múnich da un sabor maltoso a grano, especialmente la Múnich estaría bien, yo dije que si usamos base de Pilsen. Si usamos base de Pale, no sé si usaría mucha Múnich, pero sí, sí, por ahí estamos jugando en los muy bajo con las otras maltas y no queremos lograr tanta intensidad de caramelos y queremos una cerveza un poco más con gusto a grano o a cereal o a cerealita, ese gustito rico que tiene la Múnich. Está bien usar un poco de Múnich, pero ya tenemos, si usamos Pale, ya tenemos una muy buena base de maltosidad. No, yo no le metería a Múnich usando Pale. No necesariamente, por lo menos, digo. Vamos a pasar al lúpulo. El lúpulo, como decía, es una cerveza un tanto amarga. El amargor se tiene que sentir, pero no se tiene que sentir como una cerveza amarga. No es una cerveza amarga esta. Sería un problema que tomemos un trago de esta cerveza y quede amarga. No es una cerveza amarga, lo que pasa es que tenemos mucha carga de maltosidad. Si nosotros vamos a 20 IBUs, nos va a quedar un Scottish, nos va a quedar una birra dulce, caramelosa, sin un buen balance de amargor. Lo que buscamos con el amargor es balancear un poco toda esa cosa dulce que nos dan las maltas que estábamos viendo recién. Y es importante que no tenga harsh ni asperezas, esto es muy importante, porque si bien es una cerveza rústica o tradicional, diría, esto no quiere decir que pueda tener asperezas. Y el sabor, el lúpulo en cuanto al sabor y al aroma, tiene que ser, el BJCP dice de bajo a moderado, yo lo llevaría a moderado. Y, y esto habría que usar las técnicas más tradicionales para lograrlo. No es una cerveza, un estilo donde podríamos usar el dry hop, no es una cerveza con dry hop, sino más bien las adiciones tendrían que ser siempre en la olla y alguna adición de amargor y alguna adición al final de la olla. Puede ser al minuto 5, al minuto 10, puede ser en el Whirlpool también. No estaría nada mal hacerlo en el Whirlpool. De hecho, yo preferiría. En cuanto al lúpulo, es importante no que el lúpulo sea el Northern Brewer, que es el lúpulo de este estilo, o es el que está emparentado con este estilo. Sí, pero sí que el lúpulo sea un lúpulo americano tradicional, tipo inglés. A los americanos no les gusta decir que este estilo hay que hacerlo con lúpulo inglés, pero porque bueno, el estilo es americano, tiene origen en Norteamérica, es un estilo muy tradicional de Norteamérica y se hacía con lúpulos de Estados Unidos, o se hace con lúpulos de Estados Unidos, pero son lúpulos tradicionales, son lúpulos muy parecidos a los lúpulos ingleses. Son lúpulos herbales, maderoso, terroso. A mí un lúpulo que me parece muy parecido al Northern Brewer en cuanto a la madera que da
esa cosa maderosa que da, o a árbol, no sé, algo rústico, es el Kent Golding. El Kent Golding podría ser un lúpulo también para hacer esta cerveza. El Bullion también puede ser. Lo importante de los lúpulos, esto lo aclara muy bien el BJCP, es que el lúpulo no puede ser cítrico, no puede ser frutal cítrico como los lúpulos nuevos de Estados Unidos. Eso es lo más importante. No podemos usar un Cascade, no podemos usar un Centennial, ni tampoco podemos usar ninguno de los lúpulos superfrutados como el Citra, Mosaic, Galaxy, bueno, los que ya conocemos. Hay que ir más bien por lúpulos herbales y tradicionales de tipo inglés, aunque a los americanos no les guste esto. El lúpulo por excelencia, obviamente, de este estilo es el Northern Brewer. Este es un estilo muy aparentado a ese lúpulo. Hay quienes dicen que hay que hacer sí o sí este estilo con el Northern Brewer. No es necesario. Pero ahí Simón dice single hop. Sí, si le preguntamos a un tradicionalista norteamericano, seguramente te diga que hay que hacer la single hop con Northern Brewer. Y la mayoría de las recetas que si uno busca recetas, la mayoría de las recetas que aparecen de este estilo en internet, algunas hechas por cerveceros homebrewers, otras hechas por cerveceros quizás dueños de cervecería, digo, o brewmaster en cervecería, todas tienen el lúpulo Northern Brewer. Aparece en todas las recetas y aparece como single hop. Pero bueno, el Northern Brewer tiene sus lúpulos sustitutos también. Lo importante es eso, no cítrico, no frutal, y lograr un perfil más bien al lúpulo inglés tradicional con cierto nivel de ese gustito a madera, a terroso, herbal, que suelen tener esos lúpulos. Sí, y preguntan para emular el lúpulo del Northern Brewer. Es verdad que es difícil conseguirlo acá en Argentina, el Northern Brewer. Por eso yo decía usar el Kent Golding. El Kent Golding me parece un muy buen sustituto y se consigue en Argentina. Creo que es fácil de conseguir. Por lo menos yo lo compro fácil. Me imagino que se consigue fácil. Y bueno, y las técnicas son las que hablé. ¿Cuánto lúpulo usar en esas técnicas? La verdad que el lúpulo se tiene que notar y depende si vamos a hacer una edición de 15, de 10 o de 5 minutos, la cantidad de lúpulo que le vamos a agregar. Si vamos a irnos un poco más atrás, irnos a una edición de 15, tendríamos que agregar un poco más de lúpulo y bajarle el lúpulo al amargor para que no quede tan amarga. Si vamos a hacer una edición de Whirlpool, se conservan muchísimo mejor los aceites en una edición de Whirlpool que en una edición de 15. Casi que en una edición de 15 se pierde casi todo. Por eso no la recomiendo. Yo haría una edición de 10, mejor 5 o Whirlpool. Para que se note en el sabor el lúpulo, al menos un poco. En una edición de 15 no creo que se note casi nada o nada. El sabor del lúpulo va a dejar más bien amargor. Así que bueno, ¿y cuántas cantidades? En una edición de Whirlpool yo le pondría 2 gramos por litro a esta cerveza en Whirlpool. Me parece que 2 gramos por litro estaría bastante bien para que el lúpulo se note sutilmente, aunque sea en la cerveza final. Vamos a avanzar. Yo por las dudas miro. Si tienen preguntas, vayan haciéndola. Yo voy mirando. Vamos a ir hablando de la levadura. Ahí Lien pregunta, adición de Whirlpool, ¿a 100 o menos? No, a 100 está bien. La verdad que esto de bajar la temperatura al mosto para lograr mayor sabor o menos evaporación
de los aceites es una técnica moderna, no es una técnica tradicional, así que no estaría apropiada para este estilo y no la necesitamos tampoco. No necesitamos bajarle la temperatura al mosto. Porque aparte necesitamos llegar a ese amargor, tenemos 30 a 45 IBUs que generar. Dependiendo de dónde vamos a ir, eh, a dónde vamos a apuntar dentro del estilo, si vamos a ir a los inferiores del estilo o a los superiores del estilo, yo voy a decir como dijo Dani Rodríguez, es importante si vamos a concursar ir al medio, para que el juez cuando pruebe la cerveza no perciba que la cerveza se está por caer de estilo si estamos en el rango bajo o si estamos en el rango alto. Es mejor ir al medio. Y si vamos al medio, vamos a estar hablando de un amargor de 35-40 IBU, más o menos. Eh, Vamos a hablar un poquito de la levadura. La levadura es una lager que, bueno, la particularidad que tiene este estilo es que se fermenta a temperatura de ale. Esto es una cuestión un poco tradicional, porque como decía, así se empezó a hacer la cerveza por los inmigrantes alemanes que no conseguían dar con el frío necesario para hacer lagers y llegaron a hacer este estilo, que es híbrido, con lo cual es posible y aceptable que lleguemos a obtener algo de ésteres. Eh, no estaría mal, pero sí estaría mal que esté muy esterosa la cerveza. No debería quedar muy esterosa. Eh, y les diría que es difícil, salvo que nos vayamos muy arriba en las temperaturas, lograr muchos ésteres con una levadura lager fermentando un poco más arriba que lo habitual. Eh, pero bueno, algo se puede llegar a percibir. Yo puse ahí tres variedades de levaduras que dos de las que se consiguen en Argentina, la otra no se consigue o es muy difícil de encontrar. La Wild Labs, la WLP 810 es la levadura para este estilo, es la levadura que hace Wild Labs para este estilo. Eh, Ahí veo dos preguntas, una hablando del sulfuro, y justo iba a hablar de esto. El sulfuro sí es un problema y no debería tener nada de sulfuro esta cerveza. Ahora, una lager fermentando a 16, 17 grados sería raro que tenga sulfuro. Y si generase un poco, ese sulfuro se iría muy rápidamente venteando, porque sería muy poco el sulfuro que puede llegar a generar una levadura lager a alta temperatura, a esta alta temperatura. Eh, y bueno, ahí hay una pregunta de Jonathan colgada con respecto al lúpulo, pero me parece interesante lo que dice. Es verdad que este lúpulo tiene bajo alfa ácidos y cumulona alta. Es un lúpulo rústico, rústico en cuanto también al amargor que da, por eso es importante, es muy importante manejar un buen pH, porque un lúpulo así, con alto cumulonas, si el pH se nos va muy arriba y lo hervimos con un pH muy alto, vamos a tener una astringencia de amargor o un amargor de baja calidad y no está nada bueno. Sí, también se puede usar algún lúpulo más placentero que genera amargor como adición de amargor. Eh, Esto estaría súper bien y usar el Northern Brewer para una edición de Whirlpool y darle solamente el sabor y tratar de nada más que el Northern Brewer maximizar lo que nosotros buscamos, que es el sabor que tiene, los aceites y bueno, y las resinas, los alfa-ácidos, no, tratar de minimizar la generación de isoalfa-ácidos, eh, usando quizás una adición de amargor con algún otro lúpulo que sea un poco más placentero de amargor. Eh,
Las levas secas, ¿en qué dosaje, gramos por litro y tiempo de fermentación? Buena pregunta. La realidad es que se recomienda siempre, cuando hablamos de lagers, y se recomienda usar un poco más, un inóculo un poco más alto en lagers, hasta el doble, se suele decir, de lo que se pone en una ale. Yo les diría que eso tiene mucho que ver con la temperatura. A esta temperatura, a las temperaturas de 16, 17, se puede llegar hasta 18 grados, se puede ir un poco más arriba también. No superen los 20, no tiene sentido superar los 20. Eh, pero a estas temperaturas un poco más altas no es necesario un inóculo del doble como se recomienda para una lager. La levadura va a aumentar su metabolismo a esta temperatura, se va a reproducir más, eso va a generar un poquito más de ésteres eh, y va a andar perfecto con 1 gramo. Si usamos, a ver, hablando de levaduras secas, 1 gramo por litro estaría bien. Eh, Justo ahí me pregunta Gabriel, 1 gramo por litro estaría bien. Sí, 1 gramo por litro estaría perfecto. Va a fermentar perfecto, va a arrancar rápido, debería, si la levadura está en buen estado, si no está cerca de la fecha de vencimiento o vencida, debería andar muy bien. Para el que consigue la levadura White Labs, está buenísimo usarla, es la levadura indicada para este estilo. Ahora, yo no haría todo el mambo de traer una levadura de afuera con lo difícil que todos sabemos que es para hacer esta cerveza, no sé, trataría de traer algo, algo distinto, algo mejor, quizás para hacerlo de algún otro estilo. Este es un estilo muy particular y la levadura esa es muy particular de ese estilo. No le veo muchos usos a esa levadura, por eso lo digo. Eh, Preguntan si la levadura de Mangrove Jacks, la de California, cómo anda. Yo nunca la probé, pero seguramente sea muy buena para el que la consigue. No sé si se consiguen acá en Argentina. Eh, pero bueno, las levaduras que se consiguen son la S23 y la 3470. Para entender un poco las diferencias, la 3470 es un poquito más atenuante. Son bastante parecidas las dos. La S23, al ser un poquito menos atenuante, va a dejar una maltosidad residual, que en este estilo vendría muy bien. Así que para el que no tiene levadura en su casa lager y tiene que salir a comprar, yo iría por la S23 como primera opción. Para el que ya usa la 3470, porque es la levadura lager más usada y mucha gente la tiene en la casa, eh, se puede usar tranquilamente. Tenemos que tener en cuenta que la 3470 es muy comedora y muy atenuante y puede llegar a darnos un cuerpo muy seco, muy bajo, que no estaría bien. Pero bueno, teniendo los caramelos que tenemos y las maltas especiales que tenemos en la receta o en este estilo, eso nos va a ayudar para que la 3470 no quede tan, eh, no nos deje una cerveza seca. Y bueno, regulando un poquito también la temperatura del macerado, que como decía, eso va en cada uno conoce sus equipos y sabe las densidades finales que llegan en las birras que hace continuamente. Se puede usar levadura ale, neutra, la US05, me están preguntando muchos. Sí, obviamente que se puede usar. A ver, yo no le haría porque la magia de este estilo es justamente esta parte, la parte que es híbrido. Y aparte está, a mí me parece muy bueno para el que no hace levaduras, para el que no hace levaduras, digo, para el que no hace cervezas lager, es una buen primer cerveza como para después seguir en el mundo de las lager. Eh, Algo que tienen muy buenas las levaduras lager, eh, que bueno, ahí la 05 que nombran también lo tiene, pero en general las levaduras lager son tractores. Es muy difícil que falle una levadura lager. Eh,
generalmente siempre funcionan bien. Y eso es algo espectacular de hacer cervezas lagers. Yo en este estilo usaría una lager, salvo que, a ver, están por cocinar, no tienen la levadura, no tienen tiempo de salirla a comprar y tienen una 0,5, está bien. Es probable que el juez no se dé cuenta que usaron 0,5. Decocción. Sí, la decocción, si bien no está asociada a este estilo, y puede. Yo no haría una triple decocción, quizás. Me parece ese gusto a grano pasadito, ese gusto a grano intenso que da la triple decocción. No creo que los jueces se van a dar cuenta y no está bien eso. Pero sí, alguna decocción como para aumentar las melanoidinas y subir un poco ese sabor a grano está bueno. A mí me encanta la decocción. Eh, Windsor. El problema con la Windsor, yo hace un rato que no la uso ahora. Pregunta si puedo usar Windsor. El problema con la Windsor es que es muy esterosa y según la recuerdo es de muy baja atenuación. No está buena la Windsor. Windsor por ahí más para una bitter, para algo algo más extremo, sí, de por ahí una densidad inicial mucho más baja. ¿Qué más tenemos? A ver. Acá lo que les muestro es una receta. A mí me encanta ver, esto está sacado de la revista Simurgi. Me encanta ver en la revista de Simurgi todos los años, después de creo que se llama American Homebrew Competition, o Homebrewer Competition. En la Simurgi salen publicadas las recetas de todos los ganadores. Es la competencia de homebrewers más importante de allá de Estados Unidos. Y está muy bueno ver las recetas de los homebrewers que salieron ganadores en las diferentes categorías o en los diferentes estilos. Esta, si no me equivoco, es del año pasado. Esta receta es la ganadora y bueno, está bueno para chusmear. Las dejo ahí para que la vean. En el caso del muchacho este, él usó base de Pilsen y usó un poco de Múnich, aunque es bastante poco lo que le puso de Múnich. Y después, bueno, tiene Dextrin Malt, para el que no sabe, es que es Carapils. Es una malta que aporta dextrinas, no tiene mucho sabor. No tiene un sabor muy distinto a la Pilsen, digo. Eh, Usa caramelo 40 en bastante cantidad. Es su malta principal. Eh, Le está metiendo todas las fichas a esa malta, por lo que vemos ahí en la receta. Y después le pone Victory. Victory es biscuit. Y un poquito de chocolate, que ese poquito de chocolate que le puso no es más que para dar un toque de color. Sería raro que se perciba. Y bueno, y después ahí están las ediciones de lúpulo del Northern Brewer. Como les decía, en las recetas que uno busca siempre aparece el Northern Brewer, porque es el lúpulo históricamente asociado a este estilo. Nada, esto lo pueden encontrar en la revista Simurgi, es en una de las del año pasado, no recuerdo bien en qué mes. Vamos a... yo no tengo mucho más que decir de lo que es el estilo, pero si quieren podemos charlar un poquito más, me pueden hacer preguntas. Esto es lo que muestro acá en la foto, es la fábrica de Ancho en Estados Unidos. Quiero ver si me quedó alguna pregunta ahí que me hayan hecho antes. Temperatura de maceración, ya lo hablé. Sí, las preguntas creo que no me quedó nada. Vamos a dejar la receta para el que lo quiera ver. Tiempos de fermentación, importante, no lo dije. Tiempos de fermentación, esto yo lo manejaría bastante parecido a una ale, no como una lager. Eh, la lager a esta temperatura, perdón, a temperatura de casi de ale, podríamos decir,
va a madurar realmente muy rápido, muy rápido. No va a ser necesario hacer un lagering. eh, y, y la fermentación de una cerveza como esta, de una densidad estándar, va a durar no más de 4 días, debería completar. Las levaduras lager suelen trabajar a esta temperatura bastante rápido. Eh, y en 4 días debería terminar la fermentación principal, o sea, lo que sería el burbujeo, el consumo de azúcares. A partir de ahí empezamos con la maduración de la cerveza. En 4 días deberíamos lograr una cerveza ya atenuada o llegando a la atenuación final, a la densidad final, perdón. Y a partir de ahí empezaría la maduración. Yo le daría una semana más por lo menos de maduración, como mínimo, el que puede darle un poco más, mejor. Eh, y, y a partir de ahí ya se puede dar a frío. Nunca, yo siempre recomiendo, nunca manden a frío una cerveza que no han probado. A veces los cerveceros nos confiamos, decimos, bueno, yo siempre hago esto, siempre sale bien. Si nunca usaron estas levaduras, es importante ir probando, está bueno ir probando también durante la fermentación, oliendo la fermentación para ver si te están generando sulfuros. Algo de sulfuro seguro le van a encontrar durante la fermentación, por más que tenga la temperatura alta. Eh, pero esos sulfuros se van a ir muy fácilmente. Si no se llegan a ir los sulfuros durante la maduración, digamos, y ya están como a tiempo de mandarla a frío, no la manden a frío. Déjenla algunos días más en caliente, con el fermentador venteando, con el fermentador abierto, que ventee todo el gas que tiene. Después le vuelven a agregar con carbonatación forzada, bueno, o el que no puede forzar la carbonatación, eh, carbonatación en botella. Eh, y hay una pregunta sobre probar el estilo. Iba a decir, la Anchor Steam se consigue en Argentina. Yo conozco un lugar, la última vez que la probé fue en Oveja Negra, un bar tipo irlandés, un pub irlandés que está en San Isidro, cerca de la Panamericana, cerca de Márquez y Panamericana, entre Márquez y Tames. Pero se consigue, sé que se consigue. Recién mirando en Mercado Libre vi que hay un montón de publicaciones de la Anchor Steam. Anchor es una cervecería relativamente grande, podríamos decir, histórica, de hace muchísimos años, y que ahora la compró Sapporo, un conglomerado japonés, si no me equivoco. Así que a partir de eso la empezaron a exportar mucho más y bueno, a la Argentina llega la cerveza, se consigue, está bueno para probar. Consigan una cerveza, se van a gastar unos mangos, no sé, 150, 200 pesos para gastar en una botellita y prueban el estilo. Eh, Gelatina para lo que es la maduración, sí, está muy bueno para el que no puede filtrar, que debería ser la mayoría de la gente. Usar gelatina es interesante. Eh, a mí me resulta muy eficiente usar la gelatina en el barril, para el que tiene barriles, ¿no? O sea, tenemos la cerveza en el fermentador, fermenta, madura, la mandamos a frío, la dejamos un tiempo en frío para que flocule y decante la mugre todo lo que se pueda. A ver, ¿cuánto tiempo de frío? Las levaduras lager no son muy floculantes. Habría que darle como mínimo una semana de frío, como mínimo. 2 semanas de frío viene mejor y a partir de ahí eh, la técnica esta de la gelatina, para que sea bien eficiente, ya con la cerveza que está bastante clarita, por ahí con una leve turbidez,
Cuando la transferimos al barril, antes de transferirla, preparamos la gelatina, el preparado de gelatina, que se hace con agua a 60 grados, para el que no sabe. A 60 grados se disuelve muy bien la gelatina. Ese preparado al barril, purgamos bien el barril con CO2 sin quitar la gelatina, ¿no? Purgamos la manguera que vamos a usar para conectar el fermentador al barril, todo con CO2, y transferimos la cerveza arriba de la gelatina. Al transferir la cerveza arriba de la gelatina, siempre por la lanza, ¿no? En el barril, o corny, siempre por la lanza, va a ir llenando de abajo para arriba, y eso va a hacer que la gelatina se mueva y se mezcle muy bien con la cerveza. Uno de los problemas que tiene la gente que usa gelatina y no le resulta es que no logra que se mezcle bien la gelatina. Eso pasa muchas veces cuando tiramos la gelatina directamente al fermentador, abrimos la tapa, tiramos la gelatina y eso no es lo más eficiente. Eh, Ahí están dando algunos lugares para donde se consiguen las Anchor Steam. Está bueno para probar. Así que la técnica de la gelatina, la que a mí más me resulta es esa, es con la cerveza ya bastante clarita, porque a ver, también esto es algo de sentido común, si la cerveza está totalmente sucia y le tiramos la gelatina, esa gelatina va a captar algo de esa mugre, que quizás esa mugre se hubiese caído sola si lo hubiese mojado una semana en frío, la gelatina se va a adherir a esa mugre, va a ser partículas más grandes, va a caer y lo único que sacamos es un poco de toda esa cantidad enorme de mugre que había, que se hubiese caído igual en frío. Con lo cual, si la gelatina la usamos con esa mugre solamente para que ataque esa mugre rebelde que no baja, esas proteínas, esos polifenoles, esas células de levadura que no quieren bajar, que después de varios días de frío no bajan, ahí metemos la gelatina va a ayudar a, a, a terminar de clarificar y si usan la gelatina con esa técnica les va a quedar súper cristalina la cerveza. Sí, el domingo preguntan Dani Rodríguez, que recomendaba la 3470 para la Schwarzbier, me imagino que era. En este estilo sirve, sí, se puede usar la misma. Si van a comprar levadura para la Schwarzbier, usen la misma si quieren. Quizás para el que tiene un equipo un poco más grande, compren un paquete de 500 gramos, le sirve para hacer las dos birras. Aunque ya no sería un equipo de homebrewer, pero bueno. Y este es un concurso de homebrewer. A ver si aparece alguna otra pregunta. Queda la pregunta de Fede sobre la carbonatación. Ah, que la carbonatación, que no dije nada, tiene que ser alta. La carbonatación en este estilo es de mediana a alta. Sí, es importante que sea alta. Eh, y que me quedó la pregunta por ahí colgada de la S23, que si se puede empezar a una temperatura más baja y luego ir subiéndola para lograr un perfil más limpio. Sí, eso se puede hacer. Es una técnica muy usada en lagers alemanas también para hacerlas más rápido, sin generar tanto sulfuro y no tener que extender tanto el tiempo de lagering o de maduración en frío. Esa técnica se puede usar, va a quedar un poco más limpia la cerveza, sin tanto ésteres y mi recomendación es usar un poco más, un inóculo un poco más alto, porque a baja temperatura para arrancar, que es la etapa donde la levadura se, se acostumbra al medio y es la etapa donde en la primera parte en la última parte de la fase lag y en la primera parte de la fermentación es donde la levadura se reproduce. Y si le bajamos mucho el betamolismo no la vamos a dejar reproducir, con lo cual necesitamos un inóculo un poco más grande para hacer eso. Eh, y alguna recomendación para el embotellado y para disminuir los dos, ese es un punto importante. Si bien esta es una cerveza rústica, tradicional, antigua, que estas cervezas suelen estar un poco aparentadas con una, un mal, malas técnicas o malas prácticas en cuanto a los niveles de oxígeno disuelto.
no está bueno, y en un concurso es importante cuidarse del oxígeno disuelto para que la cerveza llegue lo más fresca posible y que se sienta el lúpulo. Estamos haciendo una adición de lúpulo que es baja, es para que se note levemente y para que acompañe un poco toda esa maltosidad y esos caramelos de la malta. Con lo cual es muy importante mantener los niveles de oxígeno disuelto bien bajos. A ver, Fede, no sé si vos tenés contrapresión o si embotellás contrapresión. Muy bien. Con el contrapresión, lo importante del contrapresión, el contrapresión para mí es el mejor sistema para llenar botellas cuidando los niveles de oxígeno disuelto, por lo menos a escala de homebrewer. A escalas grandes también se usa lo mismo, un poco más sofisticado, pero parecido. Eh, y lo importante del contrapresión es eh, lograr llenar la botella, primero purgar bien la botella antes de llenarla, antes de comenzar el llenado. Algo medio obsesivo que yo hago es el contrapresión, tiene la varilla, el cañito por donde baja la cerveza, arriba tenemos dos válvulas, una es de gas y la otra es de cerveza. El cañito, cuando terminamos de llenar una cerveza o cuando purgamos al principio, tiramos un poquito de cerveza para que se purgue la cañería, el conducto, la manguera. En el cañito del contrapresión quedan un chorro de cerveza que queda en el caño. Algo medio obsesivo que yo hago, ese chorro está en contacto con el oxígeno. Yo lo purgo con CO2 y lo escupo, lo tiro afuera y después meto el contrapresión adentro de la botella. El contrapresión dentro de la botella, vamos a sumarle, abrimos la válvula del CO2, la llenamos bien a la botella de CO2 y la purgamos varias veces. Sacamos, volvemos a llenar con CO2, sacamos, volvemos a llenar con CO2, dos, tres veces. El que es un poco obsesivo puede hacerlo unas 10 veces como por ahí lo hago yo. Es importante, mientras más veces lo hagamos, más va a bajar la cantidad de oxígeno. Nunca se la vamos a terminar de sacar al oxígeno, o vamos a llegar casi a sacárselo, pero nunca se lo vamos a llegar a terminar de sacar si no hacemos vacío. Lo que estamos haciendo cuando le agregamos CO2 y liberamos, el CO2 que metemos se va a combinar con el aire que está en la botella. Cuando lo sacamos vamos a sacar parte de ese aire y parte de ese CO2, algo va a quedar en la botella. Cuando volvemos a meter CO2, reducimos un poco más ese aire, volvemos a sacar, metemos otra vez CO2, reducimos un poco más, volvemos a sacar. Nunca le sacamos del todo el aire. Como decía, es algo que hagamos vacío. Las llenadoras de las grandes industrias, grandes digo grandes, hacen vacío en sus botellas, en las botellas. Y algo muy importante es, una vez que hicimos esa purga, le metemos presión a la botella, empezamos con el llenado, liberando por el liberador de presión, hasta que se llena. Y una vez que se llena, es importante ir en las primeras botellas calibrando la velocidad de llenado para que cuando saquemos a la contrapresión suba la espuma por el cuello de la botella, por el headspace, suba la espuma y logremos tapar justo cuando empieza a salir la espuma, sin que salga una barbaridad de espuma y perder cerveza. No está bien que la cerveza quede mal llenada o quede con un cuello con muchísimo headspace. Eso en un concurso lo pueden llegar a ver como un problema. Así que no está bueno, aparte vamos a perder carbonatación. Y esta es una cerveza que tiene que tener alta carbonatación. Sí, el tema del peracético, acá veo que pregunta Fede, es importante no usar el peracético. Alcohol al 70, el peracético no usarlo digo porque tiene agua oxigenada y va a aumentar el nivel de oxígeno disuelto muy fuerte si queda un rastro de peracético en la botella, que va a quedar, porque a ver,
Es imposible enjuagarlo perfectamente, en una botella, por lo menos. Alcohol al 70, puede ser Starzan. El Starzan ahora se consigue en Argentina, lo hacen en Argentina, así que el alcohol al 70 a mí siempre me pareció muy caro. Siempre fue caro, el alcohol, y se usa mucho, se usa un montón. Uno lo usa durante la cocción, lo usa cada vez que va a monitorear la cerveza durante la fermentación, lo usa cuando va a llenar los barriles, lo usa para sanitizar mangueras. Es muy caro, es muy caro. El Starzan es muchísimo más barato, y anda muy bien. Eh, Copérnico me pregunta si fermento a más presión para achicar los ésteres. ¿Achicar o bajar, Copérnico? A ver, por la temperatura alta. Eh, sí, sí, esa es una opción. A ver, para el que puede fermentar bajo presión, yo siempre digo, según muchos papers donde se han hecho pruebas en laboratorio sobre esto, la presión tiene que subir bastante para que los ésteres bajen a un nivel considerable. Obviamente, si fermentamos a 1 kilo, con 1 kilo de presión, eso una levadura como la 3470 se lo va a bancar bien. Y sí, va a haber una baja de ésteres, pero la baja más notoria de ésteres se logra fermentando a 2 kilos de presión. No estoy tan seguro, nunca la probé a la 3460 de que aguante 2 kilos de presión. Probablemente aguante, pero me parece muy de extremo. Yo no lo haría. No lo haría. No lo haría. Y además ahí hay un tema con el sulfuro, reteniendo tantos gases en la fermentación, eh, puede llegar a quedar un poco sulfurosa la cerveza. Yo no lo haría, no lo veo necesario. Y hay muy pocos homebrewers además que puedan fermentar bajo presión. ¿Dónde se consigue el Starzan? Dice Federico. Mirá, está el Starzan americano, el Yankee, el de Five Star, la empresa Five Star. Ese se consigue comprando por una página Yankee, mandando por un courier. Te va a llegar, vas a pagar los impuestos. Hoy en día con el dólar a 40 no te lo recomiendo, te va a salir caro. Yo dejé de comprar el Starzan norteamericano en las últimas compras y estoy usando el argentino, que es de una empresa de Córdoba que se llama Formulaciones Especiales. Si mal no recuerdo, se llama Starzan Fe, el producto. Algunos lo venden, el Starzan Fe. Yo no sé si Cibar lo tenía, me parece que Cibar lo tiene seguro. Pérez Hermano, dice Arrakis. Mirá vos, no sabía que son distribuidores de formulaciones especiales. Y si no, se comunican con formulaciones especiales. Yo me comunico directamente con ellos y les pido, tienen envases chicos y envases grandes para, que ya, bueno, ya sería para el que tiene una fábrica de cerveza, no para un homebrewer. Es muy rendidor, la verdad, se diluye para entre 0,5 y el 1% se usa en una dilución con agua. Para el que tiene aguas blandas, como acá en Buenos Aires, que tenemos agua, por lo menos cerca de Capital o en Capital, el agua de AISA de la planta de San Martín, con la dilución de 0,5 funciona muy bien. Lo importante es que el pH esté abajo de 3, de esa forma nos damos cuenta que el Starzan está actuando, porque el Starzan mata bacterias a través del pH. Si está arriba de 3 tenemos un problema, con lo cual o esa agua estaba muy alcalina y va a requerir que vayamos a la dilución del 1% o cercano al 1%, para bajar el pH abajo de 3. Bueno, creo que contesté, por ahora vengo contestando todo. ¿Alguna otra pregunta? Estamos ya en 1 hora de charla, no sé si ya los estoy aburriendo, ya me bancaron bastante. Bueno, nada, gracias a ustedes, gracias por bancarme. Espero que se hayan llevado algo para hacer este estilo en el próximo concurso, que les haya servido. Hola.
Gustavo, ¿dónde está? ¿En la cancha? ¿Cómo se escucha ese ruido? Yo estoy acá, ¿por qué? Hola. ¿Qué es lo que pasa? Se escucha de fondo como si estuvieras en el medio de la cancha, no sé, en el súper. No sé por qué será. Bueno, muchas gracias, Alexis. Excelente charla. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Gracias a todos. Bueno, para los que la charla Una estaba cosa, grabada. antes de, Ah. antes de terminar, ¿me escuchan a mí? Sí, ¿quién es Marco? ¿Me escuchan a mí? Sí, hay un toque to me. Sí, Una sí. cosa antes de terminar es recordarles que mañana va a estar la charla de la doble IPA. Lo escribo mejor. Muy bien. Lo que está pasando es que estamos teniendo delay entre los cuatro, entonces se arma un lío bárbaro. Muy lindo estilo, la doble IPA. Creo que la da Luca Chinigo, ¿puede ser? Sí, la da Luca. Muy buen cervecero, Luca. Y hace unas birras lupuladas de la concha de la lora, así que va a estar muy bueno.